Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias a los organizadores del CCN por la invitación. Es un placer estar una vez más en esta estupenda conferencia. Es mi tercera y después del parón de la pandemia, pues es un placer volver a estar aquí. Voy a hablar efectivamente del enfoque europeo relativo a la ciberdetección y compartición de información, que es un desarrollo relativamente reciente. Y bueno, la idea es realmente agregar los esfuerzos y conectar los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, en particular en los países que realmente están haciendo mucho en este sentido, como es España, con la Red Nacional de SOCs. Tengo tres grandes bloques, digamos. Aparte de hablar de este tema de la Red Europea de SOCs, también voy a aprovechar para hablar de las oportunidades que existen de manera más general de financiación en proyectos europeos en el área ciber, no solo en este tema de SOCs, sino un poco de forma más general. Entonces, lo primero que voy a hacer es pues explicar por qué. Bueno, tengo la presentación en inglés, la había preparado así, la tenía, supongo no plantearía mucho problema. Lo primero es explicar cuál es la justificación, digamos, de una cooperación europea en este ámbito de la detección de amenazas ciber y de compartir los datos, la información al respecto. Ese será el primer punto que voy a cubrir. Me remito para empezar a un poco el contexto general de la política europea en materia de ciberseguridad. Es algo que esta política europea es bastante reciente, es una cuestión de 7 o 8 años a esta parte, entonces bastante reciente. El desarrollo ha ido muy rápido. Estamos hablando de un ámbito tradicionalmente de competencia de los Estados miembros, unido a la noción de seguridad nacional, como es la ciberseguridad. Pero claro, la ciberseguridad tiene muchas implicaciones también de tipo económico, por supuesto. Está íntimamente ligada a la digitalización, de la cual ha habido una explosión en los últimos años. Y ha habido una explosión también, como el mundo sabe, todo el mundo sabe aquí muy bien en esta conferencia, una explosión de las amenazas de ciberseguridad. Entonces, eso ha llevado a un gran desarrollo de la política europea de ciberseguridad. No voy a entrar en los detalles, solo quiero dar un marco general. La última estrategia de ciberseguridad europea, porque ha habido ya varias, data de finales del año 2020, y ahí se establecen, digamos, las directrices, las grandes líneas de esta política europea de ciberseguridad, que se aplica a través. Hay una serie hay legislación europea, la directiva NIS, mucha gente conocerá aquí, recientemente Cyber Resilience Act, el Cyber Security Act, etcétera. No entro en detalles, pero hay legislación que además se está rápidamente, el arsenal, digamos, legislativo en materia de ciberseguridad se está incrementando, y eso se explica gracias a, digamos, el consenso por parte de los Estados miembros, que son al final los que aprueban la legislación junto con el Parlamento, el consenso de la necesidad de una mayor cooperación a nivel europeo en este ámbito de la ciberseguridad, que por supuesto es un desafío que va mucho más allá de cualquier de las fronteras nacionales. Entonces, legislación, hay financiación también en este ámbito de la ciberseguridad, de la cual voy a hablar, y digamos, instrumentos también de cooperación, de coordinación.
En esta estrategia de ciberseguridad del año 2020 ya se hablaba de este tema de la ciberdetección y de los SOCs y CERTs. Ya se hablaba de la necesidad de reforzar las capacidades en Europa en este sentido de ciberdetección para reducir el número de días que se tardaba en detectar los incidentes ciber, etc. Y ya había un objetivo allí en este documento político de mejorar las capacidades en general en todos los países, por una parte, y por otra parte de conectar estos esfuerzos, ¿no? Y eso es el origen de lo que voy a explicar de esta red europea de SOCs, que es algo bastante incipiente, que hemos estado discutiendo con los Estados miembros pues durante el último año o más, el último año y medio, porque lo he dicho antes, es algo importante. Se trata de apoyar los esfuerzos que existen a nivel nacional en este sentido e ir más allá y conectarlos. Esa es un poco la idea. Y apoyarlos pues de dos maneras, yo diría fundamentalmente. Es la cooperación, organizar las discusiones, los intercambios, pero también con financiación europea. El tema de estas transparencias, de todas formas, bueno, estarán disponibles después. No voy a describirla, no voy a leer todo lo que está escrito ahí. Pero bueno, el punto de partida bueno, la pregunta general es: ¿se hace suficiente, tenemos suficiente en Europa en materia de ciberdetección? La situación es totalmente óptima, no hay que hacer nada más. Bueno, yo creo que ante esa pregunta todo el mundo puede responder que no, que siempre hay que hacer más, y digamos, aquellos desde el sector público y del sector privado que están en estos quehaceres de detectar las ciberamenazas, seguirlas, analizarlas, responder a ellas, pues todo el mundo estaría de acuerdo en que nunca es suficiente y siempre vamos por detrás de las ciberamenazas. Entonces, en ese sentido, bueno, la situación es que, de manera muy general, que hoy en día pues, hay muchos esfuerzos en este ámbito. En esta presentación utilizaré digamos, la terminología SOCs para simplificar las cosas, pero estamos hablando en general de los esfuerzos de ciberdetección y compartir la información, etcétera. Luego las entidades pueden llamarse SOCs, CERTs, eso importa poco. En fin, hay una cierta fragmentación de esfuerzos y un margen para el mercado, un margen para las sinergias, ¿no? Eso es un poco lo que viene a decir esta transparencia. Entonces, en ese sentido, desde la Comisión Europea, ya digo, en el 2021 empezamos a plantear este tema de apoyar lo que se está haciendo en los Estados miembros, en toda Europa, reforzar las capacidades con apoyo en particular de financiación europea, pero también de conectar, ¿no? Entonces, hubo discusiones, empezó a discutir en el grupo de cooperación NIS, en la red de CISERTS europea, etc. Y tenemos también ahora, desde relativamente hace poco, desde el año pasado, tenemos un organismo europeo que se llama el Centro de Competencias Ciber, Centro Europeo de Competencias Ciber, que está todavía en fase de establecerse, pero cuya vocación es identificar las prioridades en materia de inversiones, o sea, de inversiones europeas y nacionales también en materia de ciberseguridad. Identificar las prioridades de inversión y luego gestionar bueno, pues, por la financiación europea en este ámbito. Y en ese marco de este Centro Europeo de Competencias Ciber, hemos estado discutiendo durante todo este año
y bueno, empezamos el año pasado, este tema de la cooperación en materia de SOX, ¿no? El objetivo, lo he dicho, yo creo que lo he dicho un par de veces, el objetivo político estaba ya definido en esa estrategia para la ciberseguridad del año 2020, que es aumentar las capacidades de ciberdetección de manera simple, bueno, luego procesamiento, etcétera. Reforzar esas capacidades y para ello, pues, conectar a los stakeholders, bueno, pues a todos aquellos implicados que tengan algo que aportar. En ese sentido, yo creo que el objetivo de base es bastante parecido a lo que puede ser la Red Nacional de SOX aquí en España y en otros sitios, ¿no? Es aunar esfuerzos, aumentar la cantidad de información, la calidad de información, la eficacia en su procesamiento y, en definitiva, a fin de cuentas, pues ser más eficaces en la lucha contra las ciberamenazas. Para ello, el programa de trabajo Europa Digital, que es un programa relativamente nuevo que apoya las prioridades estratégicas en el ámbito digital, inteligencia artificial, supercomputación, ciberseguridad, etcétera, prevé una línea específica de apoyo para el tema de los SOX este año en una convocatoria sobre la cual me extenderé un poco más adelante, que se ha publicado hace bastante poco, el 15 de noviembre, y que está ahora mismo abierta. Son un poco más de 100 millones de euros. Entonces, es una convocatoria al uso para propuestas de financiación europea, para proyectos, digamos, de despliegue de capacidades, no de investigación, porque para eso tenemos otro programa, Horizonte Europa, cuya convocatoria tuvo una convocatoria para ciber, para investigación, que se cerró hace poco. Entonces son propuestas y luego hemos hecho también una cosa algo ad hoc, algo especial, que es eso que está indicado abajo, un Call for Expression of Interest en inglés, que es un proceso que consiste en buscar, digamos, socios, por así decirlo, interesados de una serie de Estados miembros para de manera conjunta, hacer compras públicas de capacidades en ámbitos relativos a la ciberdetección y procesamiento, etcétera, ya sea hardware, software, servicios incluso de asistencia, de consultoría, etcétera. Entonces, eso es ahora lo que voy a explicar, un poco más cómo esa línea específica de apoyo en materia de SOX a nivel europeo se va a organizar. Y es algo, como he dicho antes, precedido de más de un año de conversaciones, pero que en realidad acabamos de lanzar ahora y está empezando ahora, y se trata de concretar de manera tangible, pues, el año que viene. Bueno, pues, en primer lugar, la visión, de manera simplificada, es esta. Es decir, tenemos, en fin, es importante que los diferentes Estados miembros de la Unión Europea tengan una capacidad de agrupar y de concentrar y de coordinar los esfuerzos en materia de ciberdetección. Eso existe en algunos países, como España, con el papel que juega el CCN en particular, pero hay mucha diversidad en Europa en este sentido, ¿no? Entonces, digamos, los círculos exteriores, más bien azules, esa idea de tener SOCs nacionales de referencia. Esa es un poco la visión. Por supuesto, este es un ámbito donde hay mucha diversidad. El sector privado juega un papel primordial y al mismo tiempo es importante tener, digamos, una interlocución, una coordinación a nivel, bueno, desde el sector público. Entonces, la visión es un poco que, en fin, los diferentes Estados miembros tengan digamos, este elemento aglutinador, este SOC nacional, como lo llamamos nosotros. Y después
acercándonos más hacia el centro, en naranja los círculos son lo que llamamos los SOCs transnacionales. Perdón. La idea es que una serie de países, que cada uno de ellos en su ámbito nacional agrupan esfuerzos del sector público y el privado, se junten y 3, 4, 5 países se junten y tengan digamos una cooperación entre ellos, ¿no? A la hora de intercambiar información, a la hora de, como he dicho antes, agrupar, decidir, comprar de manera conjunta digamos, los servicios y las herramientas que les sean útiles en su día a día. Entonces, está esa idea de tener bueno, pues esos SOCs transnacionales y luego, en fin, que ello redunde en el interés europeo, porque bueno, la idea al final es que a través de la cooperación se puede conseguir mucho mayor impacto. Esa es la visión. Como digo, hemos estado discutiendo desde la Comisión Europea con los Estados miembros en el marco de este Centro Europeo de Competencias Ciber, del cual son miembros los Estados miembros y la Comisión Europea. Eso me parece muy bien. Es necesario hacer más, pero la cooperación en estos ámbitos, como sabemos, no es tan evidente. Hay diferentes maneras, diferentes estructuras, los países funcionan de manera distinta. Entonces, ¿cómo se organiza esto? Bueno, el tipo de discusiones que se han tenido son de ver realmente cuáles son los elementos básicos que hacen falta a la hora de tener una coordinación de este tipo. Entonces, estuvimos discutiendo un documento de base que por cierto no aparece, no sé por qué no aparecen todos los elementos en la transparencia, pero es igual. Hay un elemento importante de gobernanza, eso creo que es una palabra autorizada hoy en día ya en español, es decir, cómo se estructura la coordinación entre todos aquellos implicados en una cooperación de este tipo, ¿no? para detectar las ciberamenazas, para gestionar la información, etc. Entonces, es muy importante definir los papeles, la contribución, quién aporta qué, cómo se hacen los intercambios, etc. Quién paga qué. Eso es un tema fundamental. Luego está el tema importante de los incentivos, porque está muy bien cooperar, pero bueno, en este mundo de la ciberinformación se coopera, yo aporto si puedo recibir también, evidentemente. Entonces, eso es importante definirlo, en particular el sector privado, cuál es su interés en participar, en cooperar con el sector público. El sector privado, digamos, la oferta y la demanda de información sobre amenazas ciber. Una segunda dimensión importante. Otra tercera dimensión importante es bueno, digamos, lo que es el kit de la cuestión, que es la información que se va a compartir, las taxonomías, cómo se categoriza la información, el nivel de sensibilidad, cómo se anonimiza. Todas esas cuestiones son importantes a la hora de coordinarse y de cooperar en estas materias. Hay que hablar un lenguaje acordado, ¿no? Y luego el tema, por supuesto, de la tecnología. La tecnología necesaria siempre y cada vez más en este ámbito de la detección de ciberamenazas y del procesamiento de la información, etc. Y luego una cosa que no sé por qué no me ha parecido, probablemente sea la versión anterior de las transparencias, que es también otra cosa que habrá que discutir. Es importante en este concepto digamos, la coordinación y el intercambio de información entre estos SOCs transnacionales, pero también se trata de discutir más allá entre varios de estos SOCs transnacionales y luego a nivel europeo. Habrá que discutir en un momento dado, cuando el interés general así lo requiera, a partir de qué momento es necesario o es deseable compartir con todo el mundo. Bueno, estamos evidentemente hablando de un ámbito de mucha sensibilidad,
en donde la confianza es la clave. Y entonces nuestra idea de los SOCs transnacionales de 3, 4 o 5 países que están acostumbrados a trabajar entre sí es que ya existe esa confianza entre ellos. Entonces ellos van a compartir solo entre ellos, pero hay un punto también en el que hay que plantearse si se detecta una amenaza del tipo WannaCry, NotPetya en su día, bueno, también teniendo en cuenta que hay financiación europea implicada, a partir de qué momento realmente hay una, digamos, una obligación, habría una necesidad de compartir con todo el mundo. Esos son los temas que hemos estado discutiendo. Bueno, veo que el tiempo está pasando bastante rápido. Entonces, a partir de ahí, los elementos que hemos estado discutiendo son definir bueno, claramente cuáles son los objetivos de una cooperación de este tipo. En ese sentido, es muy interesante comparar todos los enfoques nacionales que ya existen, porque este tipo de cooperación del que estamos hablando ya existe, por ejemplo, como se ha estado explicando esta mañana con la Red Nacional de SOCs. Pero hay que definir claramente los objetivos y, como he dicho antes, en particular el tema de digamos, el intercambio de información. ¿Cuáles son los parámetros? ¿De qué tipo de información está? Las reglas del juego en ese sentido tienen que estar bastante claras. Aspectos relacionados con las herramientas, con la tecnología, también el tema de la interoperabilidad, por supuesto, en cualquier ámbito que implique la cooperación en un ámbito digital. Y bueno, creo que básicamente estos son los temas que quería tratar aquí. En este proyecto, en esta iniciativa de la Red Europea de SOCs, bueno, es un proceso, hemos tenido una primera etapa preparatoria que empezó el año pasado, con muchas discusiones con los Estados miembros, en particular con aquellos que estaban más interesados en la iniciativa, porque esto casi por definición no puede ser algo donde todos los Estados miembros avancen al mismo ritmo. Estamos hablando de que la base es la cooperación voluntaria, la confianza entre una serie de Estados miembros. En cada uno de ellos habrá un organismo público que un poco coordine los esfuerzos a nivel nacional. Entonces, la base es realmente la cooperación voluntaria y esto en una primera etapa no participarán todos los Estados miembros, sino aquellos que se sientan realmente bueno, digamos, preparados, ¿no? Entonces, es lo que hemos estado discutiendo durante todos estos meses. Hemos pasado a la primera etapa hace poco, digamos, la semana pasada, con por una parte, bueno, dos convocatorias realmente. Por una parte, una convocatoria general, de la que he hablado antes, del programa de Europa Digital, que está abierta a todo el mundo, a propuestas en materia ciber, de SOCs, pero de otros ámbitos también. Y por otra, una convocatoria específica sobre las compras públicas en materia de SOCs, para apoyar estos SOCs transnacionales de 3, 4 o 5 países que he dicho antes, que aunarían esfuerzos junto con el Centro Europeo de Cibercompetencias para agrupar las compras públicas, compras de información, de equipos, etc. Eso se ha lanzado, esas convocatorias se han lanzado en los últimos días. Y la idea es, bueno, la siguiente fase del proceso es ver las propuestas que se reciben y ya el año que viene organizar, bueno, por una parte, negociar las propuestas que se reciban abiertas a todo el mundo, pero en particular sobre esta red de SOCs, esta iniciativa para compras públicas, que a su vez puede ser apoyada también, será apoyada con digamos, financiación específica también para el apoyo de los servicios de mantenimiento, salarios, etcétera.
pues la idea es hacerlo esto a lo largo del año que viene. Y a más largo plazo, ya más hacia una perspectiva, ya más hacia el 2027, los años venideros, realmente conseguir que todos los Estados miembros se sumen estableciendo estos SOCs nacionales de referencia e idealmente con cooperaciones digamos, con otros países, con sus vecinos y a nivel europeo. Eso no se ve nada, pero bueno, es una fotografía sobre el comunicado de prensa que hicimos la semana pasada sobre el lanzamiento de esta convocatoria sobre los SOCs transnacionales. Es del jueves pasado, creo. Entonces está ahí disponible con más información para el que le interese. He cubierto el segundo bloque que quería, que era la red de SOCs europea, que es digamos, la puesta en marcha de una serie de SOCs, 3, 4, ya veremos según el interés que haya, de SOCs transnacionales con el objetivo de aunar esfuerzos y también, como he dicho antes, procurarse agrupar, digamos, las necesidades y proceder a hacer compras públicas del material y los servicios que hagan falta. Estaba hablando mucho del programa Europa Digital y quiero profundizar un poco eso ahora, no solo para los SOCs, sino en general, porque cada vez que voy a hablar a unas conferencias, a cualquier sitio últimamente, aprovecho para hacer un poco digamos, de publicidad de estas convocatorias que están abiertas, animando a la gente a que se presente. Es un programa nuevo, no está tan rodado como Horizonte Europa y por eso es importante darlo a conocer. Este programa Europa Digital, lo he dicho antes, que empezó a partir del 2021, el objetivo es apoyar, desarrollar las capacidades europeas en materias estratégicas de digitalización. Supercomputadores, inteligencia artificial, ciberseguridad, competencias en el sentido de capacidades humanas avanzadas, bueno, en ámbitos de la tecnología. Y ciberseguridad, como está ahí puesto muy claramente, es uno de los objetivos que hay. Bueno, no voy a entrar en detalle, simplemente quiero decir que hay 7 convocatorias, que ya hubo una anterior que se lanzó y que se cerró para apoyar específicamente los centros nacionales de coordinación relacionados con el Centro Europeo de Cibercompetencias. No voy a entrar en el detalle, pero se trata de crear en cada Estado miembro un centro de referencia en estos ámbitos digamos, de excelencia en materia de ciber y de apoyo a las inversiones, etc. En España ese centro es el INCIBE. Se hizo esa convocatoria sobre eso y también en materia de ciberseguridad en el ámbito de la salud. Pero ahora se han lanzado 7 convocatorias el día 15 de noviembre, abiertas hasta el 15 de febrero. Una vez más sobre esos centros nacionales de coordinación. Después sobre Cyber Ranges, el tema de los SOCs, que es donde más presupuesto hay, 5G, seguridad de la red del 5G, en temas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, en ciberseguridad, aplicación de la directiva NIS y certificación. Entonces son las 7 líneas que se han lanzado. Repito, animo, eso está toda la información, por supuesto, en Internet, y animo a todo el mundo interesado a que le eche un vistazo. Bueno, ya lo he estado explicando bastante y ya el tiempo casi se me acaba, no voy a incidir más en ello. En resumen, en esta red europea de SOCs, bueno, en SOCs en general hay 100 millones de financiación europea en este ámbito. Hay 2 instrumentos principales. Uno es las propuestas, digamos, grants en inglés, que son subsidios, y el otro es este tema que he dicho de las compras públicas conjuntas. Los 2 objetivos principales son apoyar el tema de la ciberdetección de los SOCs, para simplificar, en general,
con lo cual pueden presentar propuestas cualquier tipo de entidades. Y luego el segundo gran objetivo es la red europea de SOCs. Bueno, este era un poco el tema, mis dos mensajes principales. Por una parte, el interés por parte de la Comisión Europea en discusión intensa en los últimos tiempos en conectar los esfuerzos a nivel de los diferentes Estados miembros en materia de ciberdetección. Estamos en ello con esta red europea de SOCs, pero también al mismo tiempo apoyar todo tipo de iniciativas en este ámbito que puedan, digamos, el objetivo es reforzar las capacidades en general a través de toda Europa. Bueno, aquí me quedo con mi presentación. Muchas gracias.